Es Romanos capítulo 5, versículo 5. Por favor, vaya a la Biblia conmigo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Te lo leo en esta versión NTV. Dice así: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos has dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo: mi esperanza no acabará en desilusión. Oh, aleluya. Tome asiento, por favor. Sean todos bienvenidos. Sean todas bienvenidas a este tiempo de celebración. Amén. Escúchame esto. El título de esta enseñanza es El Dios de toda esperanza. Cuando hablamos de esperanza, es difícil tener esperanza en estos tiempos, sobre todo en la condición del mundo en estos momentos. En la mayoría de las cosas hay caos, perversidad, depravación total, y como pueblo de Dios somos afectados de una u otra manera y somos lastimados de una u otra manera. Para la mayoría se siente que han perdido toda esperanza y que aun cuando están vivos se sienten como muertos. ¿Alguna vez te has sentido así, de esa manera? Pues así le sucedió también al pueblo de Dios en una oportunidad. Es que como que estaban cautivos, eran como que todo el pueblo iba a ser borrado de la faz de la tierra. En otras palabras, no tenían ningún tipo de esperanza. Y hay un dicho por allí, como dicen, que esto se lo llevó quien lo trajo. De esta sí es verdad que no salimos, de esta sí es verdad que se acabó, ya no hay esperanza para lo que queremos o pensamos que podemos hacer algo extraordinario. Ezequiel capítulo 36, versículo 13, hay una connotación importante referente a esto, a lo que tiene que ver con hacer las cosas a la manera de Dios, o como aquella gente que no tiene esperanza. Ezequiel capítulo 36, versículo 13 dice así: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombre y matadora de los hijos de tu nación ha sido. En los últimos tiempos, sobre nuestro país se ha sentido así. Mira, por ahí la pastora me pasó un video del camino de la selva del Darién, un video donde había miles de personas caminando como que si fuera un bulevar, caminando. La única diferencia es que en un bulevar casi siempre hay unos que van para allá y otros que vienen para acá, y así, no, todo eso era fila de todito, y un pocotón de gente, miles de personas, en un espacio por el Darién, por salir de su país. Y yo me quedo sorprendido de que según las estadísticas va un poco más o menos como de 300,000 personas que han salido del país de hace un mes para acá. Y se estima que de aquí a diciembre por lo menos haya 2 millones más fuera del país. ¿Sabes por qué está pasando eso? Porque la gente perdió la esperanza. La gente ya no tiene esperanza. Y esto es lo que hombres decían anteriormente de la tierra de Israel. Era una tierra desolada y aparentemente abandonada. En muchos sentidos, esto describe la tierra donde tal vez algunos estamos acá, en Venezuela, donde muchos pueblos están siendo desolados, la gente desesperada. Tantas veces, tantas situaciones que hemos vivido. Y lo triste de todo este asunto es que Venezuela es un país rico en todos los aspectos, Pero escúcheme esto. En el año 1867, el autor estadounidense Mark Twain
recorrió la tierra de Israel y la describió como un país desolado cuyo suelo es lo suficientemente rico, pero está completamente entregado a la maleza, una extensión de lúgubre y silenciosa, una desolación. Nunca vi un ser humano en toda la ruta, apenas un árbol o un arbusto en cualquier lugar. Incluso el olivo y el cactus son fieles amigos de una tierra sin valor. Casi habían abandonado el país. Escúchame, para esos años de 1867, Israel estaba totalmente desolada. Pero allá en el tiempo de Ezequiel, hace muchos cientos, miles de años, también estaba desolada. Y había unas situaciones críticas, difíciles, duras, de lo que estaban viviendo en ese momento. Tal vez nosotros ahora podemos ver en Venezuela que hay lugares, situaciones así. Mira, supermercados abandonados, tiendas abandonadas, lugares donde tú ibas a centros comerciales y veías una cantidad de tiendas por todos lados. Ahora tú las ves cerradas o vacías. Y letreros. Panaderías quebraron. Restaurantes. Y a veces, y aun cuando tal vez quieran vender una situación sobre este país y donde no quieren caer a mentiras, donde ponen una tienda en Caracas y dicen que en un día hizo 30 millones en venta. Yo no sé usted, pero eso no se lo cree nadie. Y tal vez nos sentimos así, donde el año pasado habían alrededor de 7 millones de venezolanos en el extranjero. Y por las cuentas que va, posiblemente podemos llegar a 9 o a 10 este año. Y eso sigue aumentando todos los días. Todos los días. Pero quiero decirte algo en esta mañana. Que aunque estas palabras pueden ser una realidad, aunque ahora familias, matrimonios y lugares pueden estar desolados o estériles, hay una promesa de parte del Señor. Nuestra Venezuela volverá a ser tan fructífera y exuberante, o tal vez mucho más, como lo era en los días de su mayor grandeza. Porque si usted tiene la oportunidad de visitar hoy Israel, Israel cambió totalmente. Ahora Israel hizo algo que nadie en el mundo había podido hacer, y es que el desierto fructifica. Usted no me está parando todavía. Levante sus manos al cielo, diga conmigo: Señor, aun cuando mi vida sea un desierto, diga conmigo: voy a fructificar. Vamos, dígaselo a alguien, dile: así tu vida sea un desierto, dile, vas a fructificar. Escúchame, nunca se había visto en la historia, en el mundo, donde el desierto fructificara, donde el desierto diera flores. Bueno, Israel tiene la tecnología que ahora en el desierto hay flores. Escúcheme, ¿sabes por qué? Porque aun cuando haya limitaciones a nivel geográfico, tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Y ese Dios nunca pierde una batalla. Amén. Escúcheme, Dios ha prometido transformar nuestra tierra, nuestra Venezuela, haciendo una tierra hospitalaria de abundancia una vez más. Mira, por ahí inclusive hay una película, no me acuerdo el nombre de la película, donde estaba por allá en Francia, en unos países de estos europeos, donde había un afiche, en la propia película salió el afiche de aquellos años, de los años 40 y dele, 50 y dele, por ahí, donde había un afiche que decía: ven a Venezuela, ven a Venezuela, te recibimos con los brazos abiertos, te esperamos en Venezuela. Esos años donde Venezuela fue el lugar de recibir tantos migrantes. Por eso Venezuela es una tierra tan diversa.
Aquí hay de todo, hermano. Aquí hay chino, árabe, italiano, portugueses, irlandeses, gringo, hay de todo. Donde muchos, cientos, miles de hombres, no solamente de Europa o de Norteamérica, sino de Latinoamérica, venían a Venezuela. ¿Usted se acuerda de los años 80? No, que me está diciendo que no se acuerda. ¿Por qué? Yo no me acuerdo, pero ella me ha contado sobre eso. Cuando la gente tenía la capacidad para ir a Miami y compraba, no, yo voy a hacer mercado en Miami. De allí fue que salió la expresión, está barato, dame dos. Porque la gente que vivía aquí en Venezuela iba a Miami y decía, pero esto está barato. Entonces la gente agarraba un avioncito, se iba a Miami un momentico a hacer mercado, a comprar ropa. No voy a comprar los estrenos. Después eso de Miami cambió un poquito, ya para el 90, para el 2000 era, no, voy a Margarita. ¿Se acuerdan? No, voy a Margarita, está barato. Dame dos. ¿Se acuerdan? Escúcheme esto. Yo no sé usted, pero yo creo en un Dios todopoderoso que puede cambiar una realidad de un país. ¿Usted lo cree de verdad? Escúcheme esto, por favor. Preste atención a esto. Hoy esto puede ser una realidad. Hoy esto se puede ver. Dios obrando a través del esfuerzo o el ingenio de su pueblo, así como a través de su bendición sobrenatural. Dios también puede elevar el estatus de Venezuela, los ojos de otras naciones, y le dará un lugar de gran seguridad. El Señor sale delante de su pueblo para darnos esperanza cuando ya no hay ninguna. Y así como envió al profeta Ezequiel en aquellos tiempos, así también hoy me ha enviado, me ha traído a este lugar, me ha dado una palabra para ti, para mostrarte que Él sí puede levantar y dar vida a los huesos secos, y que también puede revivir el ánimo caído del pueblo, y también puede dar la esperanza a la gente que no la tiene. Por eso te voy a dar algunas razones por lo cual podemos creer en Dios, ese Dios de toda esperanza. Primera razón, podemos creer en Dios porque Él hace cosas de la nada. Él no necesita algo para hacer algo. Él puede hacer algo de la nada. Vaya conmigo por favor, Ezequiel capítulo 37. Le voy a leer varios versículos para que usted entienda la situación que estaba viviendo Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 en adelante, dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y dile: hueso seco, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondréis tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis
que yo soy el Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Escúcheme esto. Esta visión ilustrada de la promesa del capítulo 36, donde decía: usted se come sus propios moradores. Esto se lo llevó quien lo trajo. Esto se perdió. Ya, échate a morir. Ya no puedes lograr ni hacer nada. Pues en el capítulo 37 Dios levanta a un hombre, le da una visión y le dice: te voy a mostrar lo que yo puedo hacer. Te voy a dar por lo menos un destello de la gloria que yo puedo manifestar sobre un lugar, sobre una ciudad, sobre una familia, sobre un país. Te voy a mostrar, escúchame, la capacidad que yo tengo para hacer milagros. Y aun cuando esta visión de restauración era para restaurar a ese Israel, donde ellos se mataban entre ellos mismos, donde lo que había era muerte, desolación, donde lo que había era hambre, pobreza, necesidad, pero no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Los huesos secos ejemplifican el cautiverio judío, esparcidos y muertos. Los cautivos esparcidos de Israel y de Judá serían liberados de su sepulcro, del cautiverio, y algún día se reunirían con su tierra natal, con el Mesías como líder. Esta visión aún no se había cumplido, pero el Señor nació como hombre, como ser humano, para llevar a cabo esa promesa, esa profecía. Ezequiel sintió que quizás hablaba a los muertos como predicaba a los cautivos, casi no respondieron su mensaje. Y así tal vez puede pasar en algunos de nosotros, donde le hablamos a la gente, donde le compartimos a la gente el Evangelio, donde le hablamos a la gente acerca de Jesús, y tan peor que muertos, no responden, no reaccionan. En estos días estamos en un lugar reunidos con unas personas, y había una actividad, y llegó un momento donde yo le digo: bueno, pero ¿por qué no oramos? Y me llamó la atención donde una muchacha joven, todo era diversión, todo era disfrute, todo era compartir, pero cuando dijeron que era orar, esa era la reacción. Pero escúchame, te tengo noticia. Así como pasó con el profeta Ezequiel, Dios puede hacer cosas extraordinarias y Dios puede resucitar a los muertos. Escúchame. El mensaje era: pero estos huesos pueden responder, pero estos huesos pueden reaccionar. Estamos dispuestos y disponibles para las cosas naturales o materiales, pero cuando se trata de lo espiritual, no nos importa, nos desagrada, nos incomoda. Escúcheme esto. En este tiempo los huesos van a empezar a responder. Amén. Ey, los huesos de tu familia, aquellos que no quieren nada con el Evangelio, aquellos que te han rechazado, aquellos que te ignoran, van a empezar a responder, porque Dios va a empezar a transformar el corazón de esa gente. ¿Hay alguien que le crea a Dios en esta mañana? Oh, dale fuerte el aplauso al Señor. Y diga conmigo: mi familia va a responder. Dile. Hay gente que no tiene esperanza ya. Escúchame. Y de la misma forma en que el Dios vivificó esos huesos, volverá a dar vida al pueblo que un día estuvo espiritualmente muerto. Los huesos secos representan la condición de muerte espiritual de un pueblo. O a lo mejor es la muerte espiritual de la iglesia.
O tal vez es la muerte espiritual de los negocios. O tal vez es la muerte espiritual del matrimonio, de la familia. Yo no sé usted, pero yo creo que Dios puede hacer que los huesos tengan vida otra vez. Amén. Que eso que se veía muerto, seco. Y hay una expresión que dice ahí, Ezequiel 37 dice, y Ezequiel dijo, no, pero yo lo vi que estaban secos, pero estaban secos en gran manera. O sea, tenían años secos. Años llevando sol. Porque no era que estaba medio muerto, no era que todavía algo tenía algo de gusano, de carnita, no, nada, seco totalmente. Mucha gente dice, esto ya no se puede hacer nada. Ya no hay esperanza. Ya no hay ninguna vitalidad en ello. Pero usted y yo le servimos al Dios que puede dar la vida. Amén. ¡Ey! De la nada. ¿Aló? Amén. De la misma manera, Dios puede restaurar nuestra nación. Dios puede restaurar nuestra iglesia. Dios puede restaurar nuestro negocio, nuestro empleo. Dios puede restaurar nuestro matrimonio, nuestra familia. Dios puede restaurarlo todo. No importa si están secos en gran manera. Amén. Él es el Dios que llama las cosas que no son como que si fuesen. Vaya conmigo por favor, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice así, como está escrito, te he puesto por padre muchedumbre de gente delante de Dios. Vamos, si usted es hombre, diga conmigo, Dios me ha puesto como padre. Si usted es mujer, diga, Dios me ha puesto como madre. Dile, Dios me ha puesto como padre de muchedumbre de gente. Dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Qué es lo que hace el Señor? Da vida a los que están muertos. ¿Aló? Ese es nuestro Dios, da vida al que está muerto. Pero dice también, y llama las cosas que no son como que si fuesen. Escúchame. En Génesis 17 también encontramos la promesa o el pacto que Dios le dio a Abraham y afirma que sería padre de muchedumbre de naciones. Eso ya está escrito. Eso es una promesa que está sobre nuestras vidas y que todo el mundo recibiría a través de él, porque la Biblia dice que la bendición que tuvo sobre Abraham, que la promesa que tuvo sobre Abraham, que la profecía que tuvo sobre Abraham está sobre mi vida también. Y esta promesa se cumplió también en Jesucristo. Amén. Jesús era de la descendencia de Abraham. Y en verdad el mundo entero recibió la promesa de parte de Abraham, pero también recibimos la promesa de parte de Jesucristo. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, estamos doblemente bendecidos, dile. Estamos doblemente bendecidos. Esto significa que Dios mira lo que nosotros podemos ver, pero más de lo que podemos ver, Dios sabe lo que podemos lograr. Así que cuando nos sintamos como muertos, Él puede darnos vida. Aun cuando nos sintamos sin esperanza, sin ánimo, Él puede hacer cosas extraordinarias sobre nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Escúchame, en vez de rendirnos, en vez de lamentarnos o en vez de quejarnos por la situación que estamos viendo en Venezuela o en cualquier parte del mundo, es el tiempo de orar, de pedir renovación, de empezar a profetizar lo que queremos ver. Porque Dios no le dice a Ezequiel, no te preocupes, yo voy a mandar una orden, yo voy a dar una palabra, yo voy a hacer algo para que algo suceda. No. Dios le dijo, Ezequiel, empieza a profetizar. Amén.
incluso de la propia vida. Empieza a profetizar lo que quieres ver en tu vida. Empieza a profetizar lo que quieres ver en tu iglesia. Empieza a profetizar lo que quieres ver en tu nación, en tu negocio, en tu empleo. Empieza a profetizar, pero profetiza. La esperanza y la oración de toda la iglesia debe ser que Dios puede hacer milagros. Empieza a profetizar. En efecto, Dios está obrando al llamar a su pueblo a que se vuelva a Él, dando vida nueva, pues Él, siendo creador de todo, puede crear todo nuevamente de la nada. Dios no necesita algo para poder transformarlo, renovarlo, cambiarlo, modificarlo para que más o menos funcione. Dios te creó a ti, me creó a mí de la nada. Y usted podrá decir, bueno, pastor, pero yo fui criado a través de un espermatozoide que se fundió contra un óvulo en el vientre de mi madre. Bueno, sí, de ahí comenzó la concepción biológicamente, o naturalmente, o humanamente. ¿Y de dónde tú crees que vino el óvulo y el espermatozoide? ¿Aló? Bueno, de mis padres, ¿y de dónde vinieron tus padres? Bueno, de mis abuelos, ¿y de dónde vinieron tus abuelos? Y así podemos llegar hasta la creación del mundo, ¿ya? Número 2. ¿Por qué podemos tener la esperanza en Dios? Podemos creer en ese Dios porque Él restaura lo que ha sido destruido. No solamente tiene la capacidad para hacer las cosas de la nada, sino que Él puede restaurar lo que ya está hecho. Ezequiel capítulo 37. Versículos 7 y 8 dice: profeticé pues como me fue mandado. ¿Sabe lo que hizo Ezequiel? Ezequiel obedeció. ¿Sabe por qué a veces no vemos la respuesta y la bendición del Señor para nuestras vidas? Porque no obedecemos. Porque Dios nos está diciendo hoy que profeticemos y no profetizamos. No declaramos la palabra de Dios. No declaramos lo que creemos o podemos ver que Dios puede hacer en nuestras vidas. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba. ¿Sabe qué sucedió mientras que Ezequiel profetizaba? Empezaron a suceder las cosas. Pero ¿sabe qué hubiese sido o qué hubiese pasado si Ezequiel empieza a profetizar y cuando empieza a ver ruido se calla para ver qué es lo que está pasando? O se asusta o se asombra. No. Dice que hubo ruido y él seguía profetizando. Dice: y he aquí un temblor. No solamente el ruido, sino que empezó a estremecerse todo. Pero él no se paró, él siguió profetizando. ¡Aló! Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, ahí empezó a ver, no solamente a escuchar, no solamente a sentir, sino empezó a ver. Mira, te tengo noticia. A veces nosotros estamos orando, a veces nosotros estamos clamando por algo, estamos profetizando por algo, estamos intercediendo por algo. Y a veces lo primero que empezamos a escuchar es ruido. Pero a veces el ruido que escuchamos no es el agradable. El ruido a veces que escuchamos son las voces diciendo: ya no ores más, ya se perdió, ya no insista, olvídate de eso, ya no hay solución. Y a veces es el ruido que llega a nuestro oído. Pero Ezequiel siguió profetizando, Ezequiel siguió orando, Ezequiel siguió declarando la palabra de Dios. Una palabra. Siga profetizando aun cuando escuchen malas noticias. Siga declarando la palabra de Dios aun cuando escuche que se acabó, que ya no funciona, que se murió. Y aun cuando tu piso se empieza a temblar y te empieza a estremecer, sigue profetizando, sigue declarando la palabra de Dios. ¿Y sabe qué va a empezar a suceder? Vas a empezar a ver cómo se empiezan a unir las cosas. Vas a empezar a ver cómo las cosas empiezan a funcionar.
Dice la escritura, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. No fue, escúchame, que el brazo se pegó contra el cuello y el cuello se pegó contra una pierna. No, no, no. Cada hueso empezó a ensamblarse con el hueso que debería ensamblarse. ¡Aló! Y miré, y he aquí que tendones sobre ellos. Y la carne subió. ¡Aló! Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero, aun cuando se estaban empezando a ver los milagros, no había espíritu en ellos. En otras palabras, se veía que empezaba la restauración, pero no había vida todavía. Si Ezequiel tenía alguna duda, la desechaba y hacía lo que Dios le había mandado hacer. Para la percepción humana, esta proclamación de la palabra de Dios era una tontería, pero Ezequiel obedeció. La mayoría de la gente se queja: la plata no alcanza, no hay dinero, la gente está yendo, hay familiares. Usted seguro que ya conoce un familiar, un amigo, un conocido, un vecino, algo así, que ya cogió camino en estos días, que ya se fue del país. Y siempre está escuchando gente que está diciendo no, que están planificando, cuadrando para irse. Está diciendo ya no sigo luchando, ya no sigo creyendo. Escúcheme, hagamos como Ezequiel. Declaremos la palabra de Dios sobre esta nación. No importa que la gente crea que hacer esto parece una tontería. Obedezcamos lo que Dios nos está diciendo. Escúchame. Y los huesos empezaron a juntarse con su hueso, como profetizó Ezequiel. Primero hubo un ruido entre los huesos, después un temblor, el poco hueso moviéndose por todos lados. Se sentía como que el piso se estaba moviendo, como que había un temblor. Pero mientras continuaba profetizando, los huesos empezaron a ensamblarse en el esqueleto correcto. Mira, el texto no lo dice específicamente, pero se puede suponer que los huesos se ensamblaron correctamente, como esqueleto y no como una extraña combinación de huesos. Cuando Dios restaura, pone las cosas juntas de la manera correcta. De hecho, en la concepción natural en el vientre de una madre, cada concepción se ensambla perfectamente. ¿Y sabe cuándo hay deformidad? Cuando hay problemas de genes, hay problemas de contaminación, hay droga, hay alcohol en exceso o cualquier otra cosa. Y cuando sale una criatura, un niño o una niña deforme, por ejemplo, ¿sabía usted que hay personas que vienen unidas, pegadas? O hay una que tiene un solo cuerpo con dos cabezas. Y uno lo ve, pareciera que fuera un monstruo, ¿verdad que sí? Pero cuando empieza a ver el historial de esa gente, gente que consumía mucha droga, mucho alcohol, químicos, o malformaciones genéticas, o estaba cerca de radiaciones o cualquier cosa, que entonces su cuerpo se empezó a descomponer y esas células madre, esas células matrices, esas células que componen y forman los óvulos, espermatozoides, se deforman y empiezan a crear entonces niños deformes. Pero naturalmente no sucede así. ¿Aló? Así que el creador de la vida también puede crear y empezar a juntar los huesos secos. Amén. Cuando Dios restaura, pone las cosas correctamente en su lugar. Amén. Dado que separados del Espíritu somos impotentes, debemos valorar mucho cada movimiento de su poder. Nótese que este relato de la visión del valle, como el profeta llama la atención sobre los hechos de la sacudida y el ruido de los huesos y la aparición de tendones y carne de esos huesos, incluso antes de que hubiera señal de vida. Si queremos que el Espíritu de Dios nos bendiga, si queremos que el Espíritu Santo haga milagros,
debemos estar alerta para notar lo que Él está haciendo en este tiempo. Aun cuando veamos movimiento, escúchame, aun cuando todavía no se vea vida, Dios está obrando, porque Dios siempre está en movimiento. Amén. Dios no está estático, Dios no está amarrado, Dios siempre está moviendo, aun cuando usted y yo no podamos ver nada, aun cuando usted y yo no podemos escuchar nada, aun cuando usted y yo no podamos sentir nada, Dios siempre está en movimiento. Amén, amén. Después de que los huesos fueron ensamblados, los músculos y los tejidos vinieron sobre los huesos. Los huesos estaban llenos de actividad, pero no tenían espíritu de vida en ellos. La reactivación de los huesos secos ocurrió claramente en etapas. Diga conmigo, proceso. Proceso. No, dígalo otra vez, proceso. Proceso. No, dígalo de nuevo, proceso. Proceso. Nuestras restauraciones, nuestros milagros siempre vienen acompañados de proceso, de tiempo. Etapas, escalones, niveles, como usted lo quiera llamar, como usted más le guste. El asunto era así. Agitación de los huesos, ruido, ensamble de los huesos, empezaron a meterse tendones, carne, piel, formarse. No fue que primero vino la carne, la piel, después apareció un hueso, después apareció un tendón. No, no, no. Fue del amor, de la manera correcta como Dios forma las cosas. Entonces piel sobre el tejido, cumbre de los huesos, solo esperando el aliento de la vida, el aliento de Dios. Escúcheme esto. La consecuencia que involucra huesos, tendones, carnes y piel refleja la comprensión de la anatomía disponible para cualquiera que haya presenciado una matanza de un animal. También invierte el proceso de descomposición, porque cuando un ser humano o un animal muere, primero empieza a descomponerse la piel, después va la carne, después los tendones, hasta que quedan los huesos. Así que había hombres de piel, con carne, con tendones, sus huesos todos juntos, pegados correctamente. Pero como Adán, antes de haber recibido el aliento de vida, aún faltaba la vida. Aún faltaba el aliento de Dios. Aún faltaba la esperanza del Señor. Amén. Y así como el Señor tiene poder para hacer las cosas de la nada, también tiene el poder para restaurar las cosas como si nada. ¿Aló? Amén, amén. Restaurar es volver al estado original. En este caso, es aquello que por causa del pecado, por causa de heridas emocionales, por causa de recuerdos dañinos, ha sido destrozado. Es que con Dios siempre hay esperanza de algo nuevo. Amén. Así que hagamos como Ezequiel. Desechemos la duda. Obedezcámosle al Señor. Escúchame. Profeticemos lo que queremos ver en este tiempo. Escúchame esto. Dios puede hacer algo extraordinario sobre nuestras vidas. Amén. ¿Hay alguien que le crea a Dios? Amén, amén. ¿Hay alguien que le crea a Dios? Amén. Lo tercero que quiero decirte el día de hoy. Podemos creer en ese Dios porque Él pone personas en nuestros caminos. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 37, por favor.
Ahora los versículos 9 y 10. Ezequiel 37, 9 y 10. Dice así. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Sabe qué hizo Ezequiel? Y profeticé como me había mandado. O sea, obedeció. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aleluya. Escúcheme esto. Este versículo anterior dejó el valle lleno de cuerpos, ahora con vidas. Antes era un valle de huesos secos. Ahora es un valle de cuerpos vivos, de hombres vivos, de mujeres vivas. Escúchame, activados aún, pero carecían del aliento. Y el Señor le dio el aliento. Ahora se le dijo a Ezequiel, llama ahora al Espíritu, llama al aliento de vida, orando que el aliento, el Espíritu viniera sobre estos muertos para que vivan. Ponle la mano a la persona que tenga cerca por un momento y dile conmigo, en el nombre de Jesucristo, recibe aliento de vida del Espíritu Santo. Dile a la persona que tiene cerca, dile, ya no eres hueso seco, dile. Escúcheme, en esta visión de Ezequiel, ya había proclamado la palabra de Dios a los huesos muertos, a esos huesos secos que estaban. Había visto hacerse una obra extraordinaria cuando empezaron a juntarse los huesos, a meterse un hueso con otro hueso, a ensamblarse correctamente. Sin embargo, también lo vieron también cómo empezaron a subir los tendones y a formar tendones sobre los huesos. Pero también empezaron a ver que la carne empezó a nacer, a crear, a multiplicarse por todos lados. Pero también vio que se formó en la piel allí para proteger la carne. Pero no había espíritu, no había vida. O sea, era como que si alguien acabara de morir. Ya no tenía espíritu de vida, ya no tenía aliento de vida, pero estaba completo. Hasta que el Dios le dijo, sigue profetizando. Ahora profetiza por lo extraordinario. Ahora profetiza por lo poderoso. Ahora profetiza por el mayor bendición que viene sobre ti. Entonces, ¿sabe qué hizo Ezequiel? Obedeció. Dile a la persona que tiene de tu lado, dile, obedecer trae bendición, dile. Dígaselo a otra persona, dile, tenemos que obedecer para ser bendecidos, dile. Escúchame, a veces usted y yo oramos, clamamos, intercedemos, ayunamos por un milagro, por algo que haga el Señor, y empezamos a ver algunos destellos y muchos de nosotros dejamos de orar. Pues bueno, ya empezó por lo menos. No era lo que yo quería, pero por lo menos algo es algo. Por lo menos, aunque sea no lo perdí todo. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Ezequiel? No te pares de orar, no te pares de profetizar. Sigue clamando, sigue orando por tu milagro. Vamos, sigue. Porque aún los huesos secos se ensamblaron. Aún esos huesos que si ya se ensamblaron tienen tendones. Aún esos huesos que tienen tendones ahora tienen carne. Aún los huesos que tienen tendones tienen carne, tienen piel, pero no tiene vida. Y es como dijo alguien una vez por allá, es como tener la mamá y celebrar el día de las mamás, pero con la mamá muerta. Entonces, ¿qué te vale? Aló. Dios le dijo, sigue profetizando. Dale aliento de vida. Profetiza vida
sobre eso que ya está ensamblado, ya está completo, ya tiene tendón, ya tiene carne, ya tiene piel, pero está muerto. Entonces a Ezequiel se le ordenó orar, profetizar audazmente al Espíritu, invocando al Espíritu para que viniera sobre ellos, en quienes la palabra de Dios había obrado. Mira, ¿y sabe qué estaba haciendo el Señor? Haciendo lo mismo que hizo con Adán. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y dice que agarró un poco de tierra y formó el muñequito, y creó la piel y los tendones y los huesos y toda broma ahí, pero estaba muerto. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Sopló. Y cuando el Señor sopla, trae aliento de vida sobre ti y sobre mí. Amén. Pero también trae aliento de vida sobre esta iglesia. Pero también trae aliento de vida sobre este país. Pero también trae aliento de vida sobre tu negocio, sobre tu empresa, sobre tu empleo. Trae aliento de vida sobre tu matrimonio, sobre tu familia. Amén. ¡Aló! Amén. Él invocó la palabra de Dios, lo que Dios le dijo que declarara, que profetizara. La segunda opción equivalía a orar, a clamar, a interceder, ya que Ezequiel suplicó al Espíritu de Dios que hiciera el milagro de la recreación, que respirara en las narices del hombre aliento de vida, así como pasó en Génesis. Esta vez el efecto fue mucho más extraordinario. ¿Sabes por qué? Lo que la predicación por sí sola no logró, la oración lo hizo una realidad. Por eso a veces usted y yo predicamos a la gente y la gente está dura y la gente rechaza la palabra. Bueno, ¿sabe qué tenemos que hacer usted y yo? Orar, profetizar, hacer batalla espiritual por esa persona. Porque a veces lo que la predicación no logra, lo logra la oración. Lo logra cuando declaramos, lo logra cuando profetizamos, lo logra cuando intercedemos. ¿Sabe por qué? Porque hay una batalla en el mundo espiritual. Lo primero que hace Ezequiel es declarar la palabra, empezar a profetizar. Ezequiel está predicándole a los huesos secos y se empezaron a juntar, pero no había vida. Hasta que Ezequiel empezó a orar. Hasta que Ezequiel empezó a pedirle al Espíritu Santo, llénanos de vida. Espíritu Santo, haz el milagro. Tú puedes orar por un momento por tu familia, esa familia que no conoce de Dios, o esa familia que se ha apartado del Señor, esa familia que no se congrega, que todo el mundo dice que es cristiano. No, sí, yo creo en Dios, pero no se congrega, no son fieles a nadie. Usted puede levantar su mano por un momento y orar por esa familia. Hoy yo te digo, como Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre tu familia. Vamos, levanta tus manos y profetiza. Profetiza sobre tu familia. Sea papá, mamá, hermano, primo, tío. Profetiza sobre ellos. Diga conmigo, Señor, hoy yo profetizo sobre mi familia. Espíritu Santo, tócale y dale vida donde quiera que estén. En el nombre de Jesucristo. Vamos, empieza a profetizar por tu familia para que venga a los pies de Cristo. Empieza a profetizar para que tu familia se congregue. Empieza a profetizar para que tu familia se bautice. Empieza a profetizar para que tu familia venga al encuentro con Dios. Empieza a profetizar para que tu familia sea un instrumento de Dios para que pueda ganar a otros para Cristo. ¡Profetiza! Expresión a Ezequiel de parte del Señor dice: profetiza a los cuatro vientos. Que aquí hay alguien orando. Que aquí hay alguien clamando. La predicación tiene parte en la obra de restauración sobre la vida de las personas. Pero la oración tiene también su parte.
Así que usted y yo no podemos predicar a la gente sin antes primero orar. Y después de predicarle tenemos que seguir orando por la gente a la cual le predicamos. La predicación trae sus resultados, pero la oración también. Hey, Ezequiel predicó a los huesos secos y empezó la restauración, pero no hubo vida hasta que empezó a clamar, hasta empezó a orar, a interceder. Ahí empezó los resultados. Ahí vino vida sobre los cuerpos. Y los huesos comenzaron a vivir. Los cuerpos comenzaron a tener vida. Escúchame esto, iglesia. Cuando haya hecho lo mejor que puedas en predicar a la gente y no hayas alcanzado los resultados esperados, profetiza, ora, ayuna, clama al Espíritu Santo, al Padre Eterno, a nuestro Señor Jesucristo, para que haga el milagro. Escúchame, porque solo Él tiene el poder para traer vida a lo que está muerto. Aló. Clama a los cuatro vientos, porque Él puede venir en el frío viento del norte de la tribulación o en el cálido viento del oeste de la prosperidad, pero habla con la certeza de así dice el Señor. Ten vida, vive, venga sobre ti el espíritu de vida, en el nombre de Jesucristo. Escúcheme. Después de la obediencia de Ezequiel, de declarar la palabra, de predicarle a los huesos, después de la obediencia de Ezequiel, de orar, de interceder por aquellos cuerpos que no tenían vida, empezó el mayor de los milagros. El Espíritu de Dios entró en los cuerpos, los reanimó y los puso en pie. ¿Sabe? Hay esperanza para tu familia. Hay esperanza para la humanidad. Hay esperanza para este país. Hay esperanza. Pero estos huesos secos, aun cuando estén secos, como dice el texto 37 por allá, el capítulo 37, los primeros versículos, seco en gran manera puede tener vida. Por la palabra y el Espíritu, los hombres pueden renacer, los matrimonios pueden ser restaurados, los cuerpos pueden ser sanados, la pobreza puede ser quitada y al fin ser libre de la opresión y ser bendecido bajo el gran mandato del Rey. Escúchame esto. Si queremos que nuestra iglesia pueda ciertamente ser revivida, necesitamos predicar la palabra de Dios. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, no te canses de predicar, dile. No te canses de predicar. Pero también tenemos que orar y clamar por ellos. Dile a la persona que tienes cerca, dile, no te canses de clamar por ellos, dile. No te canses de clamar por ellos. Porque solo el Espíritu Santo tiene la capacidad para obrar milagros, para hacer cosas extraordinarias y enviarnos al avivamiento que el Señor quiere que tengamos en este tiempo. Necesitamos predicar. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien acerca del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien para la iglesia? ¿Cuándo fue? Hey, el Señor nos está diciendo hoy, siga intentándolo, siga insistiendo.
porque yo voy a traer vida sobre esos huesos secos. Amén. Número 4. Podemos creer en Dios y tener esperanza en Él, porque Él nos da aliento para la vida. Ezequiel capítulo 37, por favor, versículo del 11 al 14. Ezequiel 37, del 11 al 14, dice así: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y parecieron nuestra esperanza, y somos todos destruidos. Escúchame. Esto está recordando el Señor lo que había pasado en el capítulo 36 que leímos al principio, donde dice, no, estos se matan entre ellos mismos, esto se lo llevó quien lo trajo, de esta sí es verdad que nos salimos, ya no hay esperanza para Venezuela, ya para qué, ya tenemos que echarnos a morir porque ya no podemos hacer nada. No. El Señor está recordando, ¿se acuerda cuando usted decía en el capítulo 36 y eso? ¿Se acuerda cuando decía que no había esperanza? ¿Se acuerda cuando decía que esto se lo llevó quien lo trajo? ¿Se acuerda que decía, sí es verdad que de esta no salimos? Dice el Señor, por tanto profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová el Señor, cuando abra vuestro sepulcro, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová el Señor, hablé, lo hice, dice el Señor. Escúchame esto. Yo soy de los que sigo creyendo. Yo soy de los que sigo profetizando. Yo soy de los que sigo orando para que esos millones de venezolanos que están por fuera, por los que van en camino como el bulevar ese que le dijo en el Darién de los videos que nos pasaron, esa cantidad, miles de personas caminando, y los que tienen pinta o intención de irse, que ellos regresarán a su tierra. Yo creo eso. Podríamos haber supuesto que Ezequiel entendió que los huesos en su visión representaban a su pueblo. Sin embargo, podría haberse sorprendido cuando Dios reveló que representaban la casa de Israel. Posiblemente así representa tu matrimonio, tu familia. Así a lo mejor representa tu iglesia, tu empleo, tu negocio. Pero Dios está listo para restaurar. Dios está listo para traer vida a los que están muertos. La restauración incluiría, escúchame, ahí en el tiempo de Israel, en el tiempo de Ezequiel, el reino del norte de Israel, que había caído con los sirios 150 años antes. Escúchame, 150 años que había caído. Te hago una pregunta. Si Dios tuvo el poder, la capacidad y la habilidad de restaurar una nación después de 150 años destruido, ¿será que no puede restaurar este país después de 20 o 30 años de lo que último que hemos vivido? La casa de Israel tenía razón para decir que estaban como muertos. Tanto los del norte como los del sur. Su única esperanza de vida era que Dios hiciera un milagro. Para muchos, para la gran mayoría en este país, es así la esperanza. Señor, si tú no haces algo,
aquí me muero. Si tú no haces algo, hasta aquí llego. Si tú no haces algo, de aquí, de esta no salgo. El significado en este texto que hemos leído en Ezequiel, abierto de todo el contexto que estaba pasando, es más evidente si las palabras significan algo. Primero, que habrá restauración política en este país. Habrá restauración económica en este país. Pero habrá una restauración espiritual extraordinaria en este país. Y la gente verá, no solamente nosotros, sino el mundo verá que tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Si usted lo quiere, darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Escúcheme esto. Y luego, Dios también declara que habrá restauración en todas las áreas. Tú y yo también esperamos que en nuestra nación haya una restauración espiritual, política, económica, una restauración total. Porque muchos afirman, bueno, es que si manda fulano, manda sutano, perencejo, perenceja, va a estar mejor o está mejor. Mira, hermano, para que este país cambie en realidad tiene que haber una restauración total. No solamente a nivel político. Porque esa expresión o esa idea de quítate tú para ponerme yo, no funciona. Funciona es cuando hay una restauración en la mente y en el corazón de la gente. ¿Sabes por qué este país está como está? No solamente a nivel del gobierno, no solamente a nivel de presidencia, de gobernadores, de alcaldes, de diputados. Sino a nivel de la gente en particular. Cuando alguien que trabaja en una situación, ay Dios mío, del Estado, por ejemplo, en el gobierno o en cualquier cosa, por ejemplo, trabaja en un hospital, y se pierden los medicamentos. ¿Usted ha visto eso? El diablo no quiere que diga esto. Pero eso sucede. O la gente cuando ve algo mal parado por ahí se lo agarra y se lo lleva para su casa. Por gente así es que no se restaura este país. ¿Sabe cuándo este país va a estar restaurado? Cuando la gente empieza a pensar distinto. Cuando el término ay, Dios mío. De la viveza criolla ya no funcione. Cuando la intención de yo me beneficio yo y los demás vean cómo se arreglan ya no exista, sino que exista un espíritu, un vínculo de hermandad, de ayuda al prójimo. ¿Sabe cuándo nuestro país será restaurado? Cuando el pueblo de verdad se une y se humille delante del Señor. Así nuestro país será restaurado. La palabra de Dios dice, bendita la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Cuando un pueblo se humilla delante de Dios, mira, Dios trae bendición extraordinaria sobre esa nación.
Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, tenemos que orar por Venezuela. Tenemos que orar por Venezuela. Escúchame. Llegará el tiempo donde Dios se revelará poderosamente a este país a través de la gran obra de avivamiento y restauración de nuestra nación. Y la bendición sobre Venezuela es tan grande, escúchame, que con todos los años de corrupción, de todos los años de malversación de fondos, de lo que es público, que la última vez que se apareció por ahí el exministro de petróleo y un combo y otro poco de gente más, entre ellos mismos, que pagan y se dan el vuelto, que se habían robado por lo menos unos 30.000 millones de dólares. ¿Usted sabe cuánta plata es eso, man? A nuestra Venezuela el ingreso per cápita está alrededor entre 35 y 40.000 millones al año, una broma así. O sea que esta gente, de lo que salió a la luz, de lo conocido, por lo menos 30.000 millones. Pregunto yo, el tipo está preso supuestamente, ¿y dónde está la plata? ¿Dónde está? ¿Alguien ha hablado sobre eso? Nada. No solamente todos los gobiernos que han pasado sobre esta nación. Pero yo sigo orando y creyendo que Dios puede levantar a alguien que sea honesto. Alguien así como usted, como yo. Amén. Espero que usted sea honesto en el nombre de Cristo. Que sea íntegro. Aló. Escúchame esto. Necesitamos una restauración completa. Y no se trata aquí de juzgar o condenar a alguien, que fuiste tú, que fui yo, no. Se trata de reconocer nuestras fallas, porque todos hemos fallado. Porque todos hemos cometido errores. Porque todos hemos pecado. Necesitamos una restauración total y completa. Por eso tu esperanza y mi esperanza no puede estar en un hombre, una mujer, un partido político, o en el jefe o el dueño de la empresa en el cual trabajamos. Nuestra esperanza tiene que estar en el Señor. Amén. Vaya conmigo, por favor, Salmo capítulo 40. Salmo 40, versículo del 1 al 3 dice: pacientemente esperé yo al Señor, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabe cuándo este país va a cambiar? Cuando a usted y a mí, aun cuando no nos guste una persona, oremos por ella. Y clamemos a Dios para que toque su corazón. Mira, en estos días se lo decía a alguien, a nivel político, lo que estamos viviendo en Venezuela. Usted y yo tenemos que orar y bendecir al presidente de esta nación. Te guste o no te guste, oye, porque eso lo dice la Biblia. Y usted y yo también tenemos que orar y bendecir a la oposición de esta nación. Y usted y yo tenemos que orar también por el delincuente de nuestra urbanización, de nuestro barrio, ese. Y usted y yo también tenemos que orar y clamar y pedirle a Dios que toque el corazón de ese que nos robó, el que nos estafó. Ese también tenemos que orar y pedirle al Señor por ello. Usted y yo tenemos que ser instrumentos de Dios para que las vidas sean restauradas. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. Ezequiel obedeció. ¿Me escuchó? Usted y yo tenemos que obedecer también. Hace años, un submarino cerca de la costa de Massachusetts tuvo problemas
y no podía salir a flote. Y empezó un tiempo de búsqueda y rescate para tratar de ver si podía conseguir a algún sobreviviente. Lo más pronto posible descendieron los buzos, tratando de alrededor conseguir el submarino. Y cuando ya estaban a punto de rendirse, dicen que uno de los buzos escuchó como ruido, como golpe. Y cuando se dieron cuenta, era alguien que estaba haciendo una clave Morse con golpes en el submarino. Y la clave Morse de uno de los que estaban en el submarino empezaron a detectar a través del telégrafo de esa clave Morse. Y la palabra decía: hay esperanza para nosotros. Tal vez es la pregunta que usted o yo nos podemos hacer hoy. ¿Hay esperanza para mí? ¿Hay esperanza para mi matrimonio? ¿Hay esperanza para mis hijos, para mi familia? ¿Hay esperanza para Venezuela? Esa es la pregunta del $1.000.000 del día de hoy. Casi siempre la gente, cuando habla esas palabras, se siente derrotada, desenfocada, diciendo: ya no podemos hacer nada. Pero hoy hemos aprendido que en Dios tenemos esperanza. Amén. ¿Cuánto lo creen? Póngase de pie por un momento, por favor. Salmo capítulo 42, versículo 11 dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esperad en Dios, porque aún he de alabar. Salvación mía, Dios mío. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué? Si usted y yo tenemos un Dios de esperanza. Amén. Eso es lo que el Señor hace con su pueblo el día de hoy. Con cada persona que ha perdido el ánimo o la esperanza acerca de este país, Venezuela. Le aseguro de todo esto, lo seguro de todo esto, que nuestro Dios es el Dios de toda esperanza. Así que empieza a profetizar lo que quieres ver sobre tu matrimonio. Empieza a profetizar lo que quieres ver en tu familia. Empieza a profetizar lo que quieres ver en tu negocio. Empieza a profetizar lo que quieres ver en tu iglesia. Empieza a profetizar lo que quieres ver en tu país. Empieza a profetizar lo que quieres ver en Venezuela. Profetiza. Profetiza. Oh, levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Señor, hoy queremos profetizar sobre este país. Vamos, levanta tu voz el día de hoy. Señor, hoy clamamos y te pedimos por Venezuela. También clamamos por nuestro matrimonio, por nuestra familia. También clamamos por nuestro empleo, por nuestro negocio, nuestra empresa. Clamamos por ello. Pero principalmente hoy clamamos por este país. Hoy clamamos por Venezuela. Señor, y nuestra oración no puede ser parcializada a favor o en contra de una persona u otra. Nuestra oración tiene que ser de bendición sobre esta nación. Nuestra oración tiene que ser de restauración de este país. Señor, y nuestra oración principal tiene que ser para que cada hombre y cada mujer, cada joven, cada jovencita, cada niño y niña de este país pueda entregar su vida a ti, Señor. Desde el presidente de esta nación, Señor, hasta el último que está naciendo en este momento, en esta nación, que pueda entregar su vida a ti, que pueda humillarse delante de ti, Señor. Hoy oramos y le bendecimos. Y hoy declaramos una Venezuela restaurada y bendecida. Una Venezuela que por más mafia, por más robo, hurto, malversación de fondos, es una nación inquebrantable.
es una nación que no puede ser arruinada porque la bendición de Dios está sobre este país. Hoy oramos y profetizamos sobre los políticos de este país. Hoy profetizamos sobre las Fuerzas Armadas. Hoy profetizamos sobre las fuerzas de autoridades policiales. Hoy profetizamos sobre los empresarios. Hoy profetizamos sobre los profesionales, los estudiantes. Hoy profetizamos a los que están desempleados y a los que están laborando. Hoy profetizamos sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre esta nación. Hoy profetizamos sobre cada joven. Hoy profetizamos sobre cada niño y cada niña. Hoy profetizamos. Cobren vida. Sean restaurados y bendecidos. Hoy profetizamos, Señor, para que el área política sea restaurada y tú vas a levantar hombres y mujeres con temor en el corazón hacia ti. Hoy profetizamos sobre la economía, sobre este país, y declaramos, Señor, que tú restauras la economía de Venezuela. Hoy profetizamos, Señor, sobre el área espiritual de este país, donde tú eres entronado, Señor, donde el único sea exaltado y bendecido sea el Señor Jesucristo. Hoy profetizamos, Señor, para que haya temor en el corazón de la gente antes de procurar el mal para con alguien. Oh, clamamos a los cuatro vientos de esta nación. Profetizamos sobre los 4 puntos cardinales de Venezuela. Hoy profetizamos y bendecimos las tierras de Venezuela. Empiecen a producir aún las tierras que estaban secas. Hoy profetizamos sobre los ríos, sobre Venezuela. Hoy profetizamos sobre los mares de Venezuela. Hoy profetizamos sobre los aires de Venezuela. Y hoy declaramos restauración sobre esta nación. Y hoy declaramos, Señor, que a partir de este tiempo comienzan a juntarse los huesos secos. Empiezan a haber un ruido como en Ezequiel. Empieza un estremecimiento como en Ezequiel. Empieza a subir tendones sobre los huesos. Empieza a subir carne sobre los tendones. Y empieza a subir piel sobre la carne. Señor, y hoy profetizamos sobre los 4 vientos. Espíritu Santo, solo tú puedes hacer algo extraordinario sobre nuestra Venezuela, sobre nuestro país, sobre nuestra nación. Solo tú, Señor, puedes traer vida, pero vida de tu Espíritu Santo a los que están muertos. Lo creemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, vamos, levanta.